Salmo 77, un salmo de consuelo, un salmo de esperanzas, un salmo en el cual Asaf, que fue quien escribió este salmo, nos va a manifestar aspectos muy importantes para nuestra vida, aspectos concernientes a quién debemos de dirigirnos en todo momento. Sin embargo, este salmo está dedicado a Jedutún. Jedutún, vamos a tratar de hablar un poco de él, no porque esta sea la esencia, sino para aclarar a la congregación, como a quienes nos ven por internet, que las tribulaciones, las angustias, también son para los hombres de Dios. Entonces, dice que Jedutún era de la orden del rey David, era un músico que tenía la labor de profetizar y de cantar, llevar la alabanza a Dios. ¿Qué debemos de tomar como base dentro de esta característica? Que como hemos estado estudiando en el Instituto Bíblico, no debemos dejarnos confundir creyendo que, como muchos pseudo predicadores dicen, una vez que es cristiana la persona ya se fueron todos los problemas, ya pasó todo, ya no hay enfermedades, ya no hay dolores, ya no hay, es decir, venden el evangelio, un evangelio diferente, porque ya vimos también que el evangelio es uno y que consiste en la obra redentora de Jesucristo, no en la obra nuestra. Entonces, aquí vemos a Asaf escribiendo un salmo que nosotros debemos de tomar como muy importante en el desarrollo de nuestras vidas. Asaf escribió el Salmo 77 después de que él cayó en un horrible hoyo de desesperación. Recordemos el Salmo 75, él estaba viendo las riquezas que tenían los inconversos y él se preguntaba, ¿y yo, que estoy dedicado al Señor, no tengo nada? Es decir, estaba yendo a la parte carnal, tratando de reconocer que los perversos prosperaban y que él, que estaba consagrado al Señor, pues no prosperaba en nada. Como muchas veces nosotros vemos en nuestras vidas y decimos, pero ¿y por qué es que no le pasa nada a esto, pues? ¿Por qué es que estos sí prosperan y nosotros no? Entonces Asaf estaba manifestando esa condición carnal y por lo tanto hoy tenía una consecuencia en este caso. Entonces aquí vemos que su condición llegó a ser tan mala que estaba más allá del consuelo. Y él decía que su alma no tenía un consuelo. Y yo los quiero invitar para que vayamos a leer el capítulo 77 o el Salmo 77, versículo del 1 al 5. Y dice el versículo 1: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Versículo 2: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Versículo 3: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Versículo 4: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Versículo 5: consideraba los días desde el principio de los años de los siglos. Veamos, la característica de la iglesia es ir versículo por versículo, con el propósito que podamos realizar un estudio bastante sistemático. En el versículo 1, nosotros vemos a quién está clamando Asaf. Y podemos empezar haciendo algunas observaciones muy puntuales en esto.
cuando nosotros nos encontramos en angustias, llámense estas peligros, dificultades en nuestras vidas, ¿a quién clamamos? Los seres humanos tenemos la característica principal que muchas veces decimos, mi amigo, el fulano, me puede ayudar. El aquel que tiene la solución, ese me puede ayudar. Sin embargo, Asaf nos está mostrando aquí a quién debemos de clamar. Nosotros hemos venido diciendo en esta iglesia que clamar es una necesidad de cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros debe de clamar ante su necesidad. Nadie de los líderes anda detrás de nosotros para decir, usted está en esto, usted está en lo otro. La relación es personal y debemos de entender que como tal, nuestro clamor debe de llegar al Señor. Y aquí Asaf está tomando este punto de manera muy importante. ¿Y qué debemos de aprender? Que Asaf estaba pasando una dificultad y que nosotros no necesitamos llegar a tener esa dificultad para clamar al Señor. Pero como muchas personas en el mundo, hasta que ya estamos sumergidos en las dificultades, entonces empezamos a clamar. O en su defecto, Dios es el último a quien llegamos a clamarle. Primero agotamos los recursos humanos, segundo vemos nuestra fortaleza y decimos, no, si yo puedo, yo sé que lo voy a lograr. Pero ya por último decimos, Señor, no pude, ahora vengo a clamar. Entonces Asaf nos está mostrando a quién inicialmente debemos de dirigir nuestro clamor. Tenemos que decir aquí que en el día de las dificultades es un buen momento de buscar a Dios. Pero insistimos, no necesitamos estar en tantas tribulaciones para llegar a esto. Nuestro clamor debe ser perpetuo y en obediencia al Señor. El salmista en este versículo está diciendo que Él le escuchará o que Él le escucha. Sin embargo, la versión Reina Valera tiene como característica principal algunas expresiones que no son muy digeribles o muy entendibles. La versión que yo tengo acá dice, a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos una petición delante del Señor, pero desistimos una vez hemos orado y creemos que el Señor ya nos abandonó, que el Señor no nos escucha? Y por eso a veces decimos, hermano, ore usted por mí porque a usted le oye el Señor. ¿Qué estamos manifestando justamente en ese momento? Una parte de incredulidad alrededor de que Dios realmente nos escucha en nuestras oraciones. Y en esta iglesia se ha enseñado que no todas las oraciones van a ser con una respuesta afirmativa. ¿Dios escucha las oraciones, hermanos? Amén. Pero ¿todas las respuestas son de manera pronta? No. ¿Cómo lo sabemos? Pablo oró ¿cuántas veces? 3. ¿Por qué oró Pablo? Porque le quitara su aguijón. ¿Pero el Señor le concedió a Pablo esa petición? No. ¿Qué podemos aprender? Que nuestra persistencia, nuestra perseverancia en las súplicas al Señor deben de estar constantes. Nosotros no debemos de decaer. Y esto es una enseñanza muy importante porque en este caso Asaf no se está refiriendo a algo físico. Asaf está demostrando que está angustiado y la angustia no es un dolor físico. Es una cuestión espiritual, porque cuando nosotros vemos más allá o cuando nosotros andamos en la carne, estamos evidenciando que podemos ser mejores que otras personas. Y por eso aquí se ha predicado el hecho
de que andar en la fe es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, que debemos de hacerlo. Sí, estamos llamados a hacerlo. Entonces, en este caso, la herida que Asaf está mostrando o que está manifestando no se trata de una cuestión física, se trata de algo espiritual. Y el versículo 2 nos dice: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Asaf escribe que él estaba desilusionado por el silencio de Dios. Él estaba preocupado, había una angustia y decía: ¿en qué momento me va a sacar Dios de esto? Sin embargo, en el versículo 3 dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Las dificultades que Asaf tiene en este momento y que está manifestando tenían como característica la súplica al Señor para que lo sacase de esa situación. Sin embargo, Asaf está enfrentando una situación que posteriormente él mismo va a reconocer la grandeza de su Dios. En el versículo 4 tenemos hasta dónde llegó la dificultad que Asaf tenía. Y dice: no me dejaba pegar los ojos. ¿Qué significa esto? ¿Dormía Asaf? No dormía. Tenía dificultades. Es decir, no me dejaba conciliar el sueño. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tan turbados en nuestras vidas que no tenemos una explicación para lo que sentimos? Que, como dicen en los dichos populares, ni el sol nos alumbra. Entonces Asaf nos está mostrando que es una condición que muchas veces los creyentes pasan o pasamos en este mundo. Porque vimos que Jedutún era un hombre entregado al Señor y como tal estaba también manifestando su realización y la adoración al Señor. Asaf, como parte de ese coro que llevaba las alabanzas al Señor en el reino de David, estaba también inmerso en una situación difícil. Y aquí vemos que Asaf dice en el versículo 5: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y en la versión que tengo aquí distinta dice: me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya pasados, ya idos. Y Asaf reconocía cómo el Señor le había venido sacando de las dificultades que estaba. En el Salmo 75 él declara la dificultad que él tiene en la carne, pero luego reconoce que la soberanía del Señor le va a llevar a reconocer cosas más importantes que las materiales. Entonces, aquí está diciendo que el propósito específico de esto es una prueba. Asaf estaba atravesando una prueba, pero nosotros debemos de reconocer que las pruebas tienen propósitos muy específicos en la vida de cada uno de los creyentes. Las pruebas que cada uno de nosotros pasamos no tienen la estandarización, que todos llegamos a ese mismo punto. Yo no sé cuál sea el problema, enfermedad, angustia que nos esté atormentando a cada uno de nosotros. Sin embargo, sabemos que las pruebas tienen el propósito en Dios de definir o afinar nuestra fe, acercarnos al Señor. Y en la medida en que nosotros aprendemos a depender del Señor, entonces es cuando realmente caminamos por fe. En este caso, nosotros debemos de reconocer que bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
Bendito sea el Dios y Padre nuestro, porque Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. Este salmo tiene esa característica. Asaf estaba pasando un momento en su vida flaqueando, desconsolado, angustiado, pero posteriormente el mismo Asaf hará el consuelo respectivo para los creyentes. Veamos qué nos dice el versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra vida práctica cantamos alabanzas al Señor únicamente cuando estamos gozosos, pero muy pocas veces nos acordamos del Señor cuando las tribulaciones nos aquejan y llegamos a la actitud de decir: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí y no a fulano? ¿Por qué al hermano tal lo deja prosperar tanto y a mí no me deja eso? ¿Por qué él recibe más bendiciones que yo? Sin embargo, aquí estamos viendo que Asaf, aún en la dificultad que estaba experimentando, estaba cantando al Señor. ¿Qué nos enseña este principio? ¿Debemos únicamente cantar cuando estamos alegres o cuando tenemos todo, hermano? No solamente ahí, sino aún en las tribulaciones, en todo tiempo debemos de dar alabanzas al Señor. Es decir, que no estamos hablando de cantar estrepitosamente, sino de dirigirnos al Señor con conversaciones que exalten su nombre. El salmista dijo: me acordaba de mis cánticos de noche. Durante la noche es cuando uno, por lo general, se despierta con algunos temores y vienen a nuestra mente ideas vagas de qué difícil está la situación, qué depara nuestra situación con esta sociedad tan convulsionada. ¿Tendré comida para en la mañana si solo tengo tanto de dinero? ¿El negocio seguirá si todavía no he tenido la prosperidad que yo esperaba, no he sacado los gastos? ¿Sucederá algo bueno con lo que está viviendo nuestra gente? Es decir, surgen interrogantes y nos asaltan cosas que muchas veces nos meten en temor. Sin embargo, Asaf está diciendo esto para dar a conocer que aún en esa tribulación él estaba dirigiéndose al Señor. Cuando él estaba desvelándose, cuando él estaba sin poder conciliar su sueño, él hablaba con Dios. No estaba pensando en qué amigo le iba a resolver el favor. No, en ningún momento dice: me dirigí a David para ver si David me sacaba de este problema. Al contrario, él está dirigiéndose al Creador, al Dios Todopoderoso, al Dios que dejó planeado todo cuanto sucede en nuestras vidas, y el Dios que en su propósito nos dio la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El versículo 7, lo voy a invitar a que leamos el versículo 7. Asaf ya expuso su preocupación y ahora se van a hacer las interrogantes. Y dice el versículo 7 al versículo 9: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Con esta pregunta nosotros podemos ver que la preocupación que atañía a Asaf era bastante fuerte. Versículo 8: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Versículo 9: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Asaf está preocupado. Y podríamos decir que en la práctica las personas que manifiestan ser ateas todavía se siguen preguntando si Dios es real. Nosotros en esta congregación, hermano, sabemos que tenemos un Dios vivo que resucitó de los muertos. Amén.
y que es esa nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Si tuviésemos un Dios muerto, pues en vana sería nuestra fe. Entonces, muchas veces, algunos creyentes incluso nos hemos formulado este tipo de preguntas cuando vamos de tribulación en tribulación, de dificultad en dificultad, y decimos, ¿por qué será que solo a mí me pasa? ¿Será que Dios ya no me oye? ¿Será que tantas peticiones que se realizan, el Señor no me las concede? ¿Será que el Señor no me escucha? Muchas veces actuamos de esa manera y creemos que con una sola vez que le hayamos pedido 2 o 3 veces vamos a recibir la respuesta afirmativa, y se nos olvida que Dios tiene un propósito distinto para cada uno de nosotros. Yo les decía a algunos compañeros de trabajo, porque ellos dicen, vamos a jugar, los encuentros deportivos ahí están de moda y vamos, y les digo, ya no, porque yo ya entendí que si la rodilla me vuelve a fallar, me voy a tener que retirar de muchas otras cosas. Porque donde yo trabajo, me toca caminar de aquí para allá, cerro arriba, y de allá para acá, cerro abajo. Entonces cuando vengo, por lo general hay que traer mayor presión en las rodillas. Entonces yo les digo no. Y ellos a veces dicen, no, que mira, que no sé qué. Y les digo, cuando yo siento dolor, solo yo me quedo. ¿Y qué sucede en este caso? Asaf está manifestando, como muchos de nosotros, ¿será que Dios no me oye y que mi rodilla no se va a sanar del todo? ¿Será que Dios realmente su oído no lo inclinó a mí y ahora me está dando la probabilidad de que siga? ¿Que me vaya a jugar y que de repente tenga que flaquear con una rodilla? Y digo yo, no. Entonces, aquí nosotros debemos de reconocer que vivimos como si Dios ya no existiera o como si no tuviera una actitud favorable. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición, creemos que Dios no nos va a hacer el milagro y a veces desistimos. Y como han dicho aquí los líderes también, a veces estamos tan cerquita de recibir el milagro, pero desistimos. Y desistimos de diferentes maneras. Ya no oramos, nos alejamos de la iglesia, no queremos convivir o tener la convivencia o la comunión con los hermanos, y creemos que, como decía el hermano Ben, mi evangelio es mejor que el que el Señor predica. Entonces, en el Salmo 77, versículo 7, 8 y 9, nosotros podemos llegar a la profundidad de la preocupación que Asaf estaba sintiendo. Asaf estaba angustiado y está manifestándolo a través de sus preguntas. Y está diciendo, el Señor me rechaza para siempre. ¿Será que no volverá a mostrarnos esa buena voluntad? Además está diciendo, ¿se habrá agotado su gran amor eterno? ¿Por qué él estaba haciendo estas interrogantes? Porque nosotros hemos aprendido que nada nos faltará en presencia del Señor. Amén. Pero aquí Asaf estaba olvidando que los propósitos del Señor no son nuestros propósitos. Y nosotros debemos de entender eso. Nosotros no podemos creer que nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor, es el mediquito que tenemos y que lo vamos a obligar a hacer algo. Al contrario, la creación no se puede rebelar con el Creador. Es el Creador el único que tiene la soberanía para determinar nuestras condiciones. Y ya lo hemos enseñado muchas veces. Lo que recibimos, lo recibimos por misericordia, no porque lo merezcamos. Si fuera por merecimiento, pues entonces el Señor vino en vano a morir. Y eso es un principio muy importante en esto. Ahora la pregunta que en el versículo 8 hace Asaf dice, ¿se habrá agotado su gran amor eterno? ¿Qué creen ustedes, hermanos?
Dios es fiel. El amor de Dios es tan, pero tan maravilloso que, como dice Juan 3:16, tanto amor tuvo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero al morir por nuestros pecados también dio el cumplimiento de ley al pagar esa muerte sustitutiva por nuestros pecados. Y la esencia del Evangelio está ahí, que fue sepultado, pero que no se quedó sepultado, sino que resucitó al tercer día. Cuando nosotros creemos eso, somos salvos. La Biblia nos enseña que es por fe, no necesitamos obras. Entonces Asaf está suplicando aquí una obra, una evidencia del Señor, pero al mismo tiempo él está angustiado en la carne. Su alma está entristecida porque no tiene una respuesta instantánea. Y nosotros debemos de continuar aprendiendo que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Amén. No es nuestro tiempo. Nosotros queremos las cosas para allá. Y el Señor nos dice, así te vas a estar porque de esta manera estás a mi lado. El día que nos deja volar, ese día nos olvidamos del Señor. Y cuando el Señor nos corta las alitas, entonces venimos como los perritos con la colita metida entre las patas, nuevamente al Señor. El Señor no quiere que pasemos esos altibajos. Él no quiere que nosotros tengamos esa vida tan fluctuante. Y su palabra lo dice, que no quiere que andemos como hojas de un lado a otro, que nos lleva el viento. Entonces, indistintamente de lo que usted haya hecho, debe de reconocer que el Señor quiere lo mejor para usted. Aun cuando las angustias, las personas a nuestro alrededor nos digan cosas que a veces damos un mal testimonio por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser, por nuestras expresiones, debemos de reconocer que la gracia del Señor es la que nos sostiene. No es el mérito humano. En estas preguntas, Asaf está manifestando realmente esa situación, y en este contexto él estaba realmente preocupado no solamente por esa situación, sino por algo más que vamos a ver un poquito más adelante. Veamos el versículo 10. Y dice: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Versículo 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? En estos versículos nos recuerdan la importancia de que los creyentes se reúnan como congregación. El meditar la palabra del Señor es una instrucción y una ordenanza del Evangelio de la Gracia. Y como iglesia estamos interesados en que cada uno de los que nos alimentamos de la palabra del Señor esté en el lugar correcto. Asaf le está diciendo a esto: diré, enfermedad mía es esta. Asaf está reconociendo que tiene un problema. Y en este reconocimiento, él está diciendo: realmente me duele la situación que estoy atravesando. Es difícil. Y él se siente abandonado por el Señor. Nótese la diferencia, el que cada uno nos podamos sentir abandonados dentro de nuestras necesidades, pero el Señor nos abandona en algún momento, ¿no? Él está en nosotros, Él está en nuestras vidas, y Él dice que nos sostiene de su mano, aun cuando las dificultades son tremendamente difíciles.
Al mismo tiempo, Asaf está en este caso recordando o haciendo memoria de la diestra del Altísimo, es decir, de las obras que el Señor había venido haciendo, las hazañas, los milagros de antaño. Él estaba diciendo: Señor, si has sacado a tu pueblo Israel, si has hecho tantas maravillas con mi pueblo, ¿por qué no me sacas de esta angustia? Él estaba exaltando el nombre del Señor, recordando cada una de las hazañas que nuestro Padre Celestial había hecho en este caso. Pero al mismo tiempo, Asaf está enseñando que esas pruebas lo van a hacer crecer espiritualmente, porque eso va a establecer una nueva relación de compañerismo con el Señor. Y al mismo tiempo, nosotros a veces creemos en nuestras fortalezas que las respuestas del Señor no llegan en su momento oportuno, y decimos: esto lo quería para otro tiempo. Pero la Biblia nos enseña que como cristianos debemos ser prudentes en cuanto a esas características, y que al mismo tiempo esa prudencia debe de estar socavada a la voluntad del Señor. Nosotros no podemos venir a exigirle al Señor que haga conforme a lo que nosotros queremos. Asaf, a partir de denunciar su problema, de manifestar su angustia, llega a la conclusión de: ¿qué estará pasando con mi Señor? ¿Será que se habrá terminado el amor? ¿Será que el Señor se habrá olvidado de mí? ¿Será que el Señor no me va a conceder la oportunidad o el milagro que yo le pido? Hermanos, esto nos lleva a pensar en cosas muy importantes. Una es que no decaigamos ante nuestras súplicas, que seamos persistentes pidiendo la misericordia del Señor, y el Señor obrará en su momento oportuno. Amén. Posteriormente de estos versículos, Asaf tomará una actitud distinta, y lo vamos a ver. Versículo 14: Tú eres el Dios que haces maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Detengámonos un poquito en esto. Este pasaje se refiere específicamente a las obras de Dios cuando Él guió a los israelitas en el cruce del Mar Rojo. Y el versículo más adelante nos dice, en el versículo 20: condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El contexto de este versículo es específicamente eso: la provisión del Señor, manifestando aquí la benevolencia, el cuidado, la protección y la provisión para su pueblo. En este contexto también nosotros vemos que Asaf hoy está exaltando esas maravillas, y esas maravillas son notorias para el pueblo. Muchas veces nosotros creemos que el amanecer un día es una costumbre ya, y decimos: amaneció igual, este día no tiene nada de especial, pero no reconocemos que muchas personas no amanecieron, y que la bendición que el Señor nos dio con el hecho de abrir los ojos y poder ver cuántas maravillas tiene la creación es más que suficiente. Podernos levantar, podernos sentar a una mesa y comernos aquellos alimentos que el Señor ha provisto, aun cuando muchas veces renegamos y decimos: y lo mismo de aquel día. A veces nos volvemos groseros con las misericordias que el Señor tiene con nosotros. Somos tan desagradecidos que vivimos pidiendo más y queriendo más. Sin embargo, vemos en cada momento las maravillas que el Señor hace y las tomamos muchas veces, como quien dice, por poquito, y me toca a mí y me salvé.
¿A quién le estamos dando el crédito? A nosotros mismos. Y nosotros debemos de recordar que nuestra vida está en las manos del Señor y que absolutamente nada nos puede suceder si no es la voluntad de nuestro Padre. Pero cuesta entender esa situación. Siempre queremos destacar aquellas acciones por nuestra propia fortaleza. Asaf está hablando de estas maravillas y está diciendo prácticamente cuán especiales son estas maravillas y que son una manifestación en el pueblo. Además dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Aquí nosotros vemos una parte que en el Instituto Bíblico lo hemos visto como el antropomorfismo, que consiste en darle una atribución humana a Dios. En este caso, el brazo del Señor constituye esa partícula que nosotros hemos venido estudiando, donde vemos que el brazo es nuestro ayudador. Pero aquí no nos está hablando de un brazo literalmente, sino nos está hablando de la provisión, de esa misericordia que Dios tiene y de la protección. Ahora vemos en este contexto, dentro de nuestra aplicación, que las tribulaciones son situaciones humanas y que ni siquiera Pablo, el apóstol del Señor, el último de los apóstoles llamados, genuinamente apóstol, fue ajeno a esta situación. Aquí podemos ver cómo Dios es capaz de liderar de cualquier situación a un cristiano. Y nosotros podemos ir, en este caso, para reconocer que las situaciones que Asaf pasó también fueron algunas veces manifestadas en la vida de Pablo. Y los voy a invitar para que vayamos a segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 8. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Y dice: hermanos, no queremos que desconozcáis las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo estaba pasando una dificultad muy fuerte en el peregrinar y en la predicación que se llevó, como dice aquí, en Asia. Y tenía Pablo la desesperación de perder algo. Sí, Asaf también lo estaba manifestando de aquí. Sin embargo, en este versículo, la palabra desesperación se traduce como no podíamos entender lo que estaba sucediendo. Nos desesperábamos hasta la muerte, es decir, vio arriesgada su situación. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo. Pero eso no es todo. Pablo fue liberado de esa situación por la provisión del Señor y salió victoriosamente, pero él jamás olvidó la dificultad y lo horrible que esto fue para su vida. Como muchas veces nosotros hemos pasado tribulaciones y siempre hemos visto la mano del Señor proveyendo para nuestras vidas. Y nosotros podemos también observar que Cristo también pasó sus aflicciones. Cuando estaba orando, Él manifestó: Señor, pasa de mí esta copa. Él estaba preocupado en la carne, porque era 100% hombre, pero era 100% Dios. Pero luego dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, nosotros estamos llamados a realizar la voluntad del Señor. Nosotros suplicamos, pero es el Señor quien provee según las necesidades. Nosotros pedimos angustiosamente, pero es el Señor quien nos va a sacar y nos va a llevar bajo su mano poderosa al lugar que Él realmente quiere que nosotros lleguemos.
Asimismo, nosotros podemos ver en estos versículos que esa remisión y que esas angustias son un elemento esencial y un elemento común en la vida del cristiano. A veces creemos que porque el hermano tal no se queja, no tiene problemas. Decimos, pero el hermano no dice que le duele algo. El hermano no se ve angustiado. Y entonces estamos viendo a los seres humanos y nos olvidamos que nuestro objetivo es nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios en esta dificultad hacia Asaf? Así como abundan las aflicciones en Cristo, así abundan también las consolaciones para nuestras vidas. El propósito aquí, dentro de esto, es manifestar el consuelo del Señor. No estamos hablando específicamente que Asaf fue desprotegido, aun cuando en su angustia, en su aflicción, él estaba preocupado. Realmente la provisión de Dios estaba al alcance de su mano. Sin embargo, ese propósito de recibir consuelo, de afinar nuestra vida cristiana, de darnos crecimiento ante las dificultades, es un propósito que muchas veces dentro de la lógica humana no lo vamos a entender. A veces decimos, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Y aquí no estamos diciendo únicamente que Dios sea el causante de las situaciones que nos pasan. Ya hemos enseñado que en la mayoría de casos nosotros sufrimos las consecuencias del tipo de vida que llevamos. Es decir, no toda situación de angustia, de tribulación, de adversidad es consecuencia de lo que Dios tiene para probar nuestras vidas, sino que es el desencadenamiento de las condiciones de vida que nosotros hemos llevado. Entonces, Dios está manifestando ese propósito, y en este caso, el versículo 14 nos habla sobre esas maravillas. Dios nos consuela, Dios nos anima, Dios nos exhorta, nos confronta con las situaciones adversas que tenemos. Dios nos habla a través de su palabra, y el poder de su diestra está manifestada en cada una de las acciones. En el versículo 15 nos está diciendo que Él nos sostiene en sus manos, que nosotros no estamos solos, aun cuando la angustia sea grande, sea tan difícil que nosotros no le veamos ninguna forma de salir. Debemos de estar enfocados, suplicantes, como Asaf, clamando al Señor por cada una de nuestras necesidades. No desistamos. Dios no desecha a su pueblo, Dios no desecha a su iglesia, y por lo tanto la misericordia del Señor vendrá a nuestras vidas. Nos dará la fortaleza para seguir adelante, aun cuando las fuerzas nuestras se hayan debilitado. Asaf no solamente está manifestando su condición de angustia, sino que su angustia también lo llevó a no dormir. Y ustedes reconocerán que cuando el cuerpo no duerme, se siente incómodo. Y cuando la incomodidad llega a nuestras vidas, nos desesperamos. Y decimos, ¿qué me estará queriendo decir Dios desvelándome esta noche? ¿O qué habré hecho yo para que Dios esté manifestándose de esta manera? La relación es personal, hermanos. En esta iglesia, como el pastor manifiesta, no se anda detrás de las personas para ver qué hace o qué no hace. Y el principio que el hermano Obed enseña es muy importante. Si usted ve a un hermano que ha caído, ore por él. Si usted ve que hay dificultades en un hermano, exhórtele. Ore por él, porque la obra no es nuestra. Nosotros humanamente no vamos a cambiar a las personas. Es Dios obrando en la vida de cada una de las personas. Veamos qué nos dice el versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron.
Versículo 17. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos. Versículo 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. El mundo se estremeció y tembló la tierra. Versículo 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El versículo 16 está manifestando dentro de este contexto esas grandes maravillas que el Señor hace. Nosotros podemos recordar en el Nuevo Testamento cuando Pedro o cuando los apóstoles estaban en la barca, el Señor llegó caminando sobre las aguas y Pedro hizo una petición: Señor, haz que yo pueda ir a ti. Y recordamos que el Señor le dijo: ven. Pero ¿qué sucedió a Pedro? Se iba hundiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos angustiamos cuando vemos el contexto a nuestro alrededor. Porque muchas veces flaqueamos cuando las situaciones no son contestadas a tiempo. Y se nos olvida que le estamos pidiendo al dueño del mundo, al Creador, aquel que nos conoce incluso hasta por nombre a cada uno de nosotros. No le estamos pidiendo a un Dios muerto. Y nosotros debemos de aprender esto en palabras de Asaf. Asaf está declarando las maravillas que el Señor ha manifestado. Y no solamente eso, sino que también está diciendo el poder, la soberanía que el Señor tiene sobre las aguas. Y al mismo tiempo está dando a conocer que las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Y en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. No solamente está hablando de esas hazañas, porque en el contexto del versículo también, o del Salmo, está hablando de cómo Dios hizo cruzar a su pueblo en seco. Hermano, yo no sé si alguna vez dentro de nuestra imaginación nos hemos puesto a pensar de la magnitud de agua que había en el mar y cómo el Señor hizo que este mar se abriera e hizo pasar absolutamente a todo su pueblo para que éste no pudiese continuar con la esclavitud que el pueblo egipcio tenía sobre ellos. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, hermanos, porque así como proveyó para su pueblo, así está proveyendo día a día para nuestras vidas. Probablemente no tengamos todo lo que queremos, pero tenemos lo necesario. Tenemos el consuelo del Señor. No tenemos bendiciones materiales porque no son nuestras, pero tenemos ese aliento espiritual que el Señor nos da, ese aliento de vida que el Señor nos provee y que nos sostiene en sus manos. No nos convirtamos renegando de las situaciones que tenemos, sino por el contrario, vivamos agradecidos ante la provisión del Señor. El Salmo 20 termina diciendo: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El Señor tuvo esa condición para con su pueblo, manifestó todas las bendiciones para su pueblo, les proveyó comida en su momento oportuno, les dio un techo para que el sol no les pegara muy fuerte, los alimentó, les dio agua, les dio protección, pero como muchos de nosotros, el pueblo siguió adverso a lo que el Señor estaba haciendo. Pidamos, hermanos, que así como Asaf clamó, el Espíritu Santo nos ayude a clamar en todo momento y que seamos realmente fervientes adoradores del Señor, que
que clamemos porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor que no quiere absolutamente nada malo para nuestras vidas. Y aun cuando nosotros escuchemos a nuestros alrededores, como muchas personas dicen, en esa iglesia no son salvos porque no cantan, porque no bailan, porque no brincan, porque se visten con camisas manga largas. La provisión del Señor no viene por nuestra vestimenta, viene por misericordia y por amor. Asaf está exaltando esa misericordia y ese amor. Y es el Señor quien lo está restaurando como beneficio para testimonio del poder y la soberanía de nuestro Dios. Hemos aprendido en este salmo, hermanos, que cuando nosotros estamos en tribulaciones debemos de clamar. Clamemos al Señor y no desistamos. Aun cuando las situaciones vayan mal, no dejemos de clamar. Tenemos un Dios de amor y esa es nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga.